de manera tajante afirmamos que hoy, Venezuela 2009 entrando en el 2010, no se puede ser no ya bolivariano, ni socialista, ni revolucionario, sino simplemente ciudadano sin conocer qué significa el imperialismo, que es el sistema económico, político, militar y cultural que domina el mundo. El fundador de la Escuela de Estudios Científicos del Imperialismo es el camarada Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, sin duda el revolucionario más grande de la historia de la humanidad. Él realiza el estudio sistemático de la conformación del capital en su época, inspirándose en algunos otros textos como los de Hobson, Hölderlin, pero haciendo un estudio muy empírico, él descubre que ya no estamos en la misma época del capitalismo que en la época de Carlos Marx y de Federico Engels, sino que se está en una etapa diferente y en una etapa que él llama superior, la etapa del imperialismo. Él, en una obra publicada en 1916 que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo, explica, después de investigar con detalles el fenómeno de gran concentración de las empresas bancarias y de las empresas industriales del mundo capitalista de su época, que son las empresas británicas, francesas, alemanas y norteamericanas. Entonces, ¿por qué es fundamental el estudio de la obra de Lenin? Porque nosotros, la humanidad, en el siglo XXI, en el año 2009, seguimos viviendo en una época dominada por el imperialismo. Es cierto que el imperialismo ha inventado nuevas formas de acumulación del capital, pero no se puede interpretar el mundo, primero, sin dejar de leer el imperialismo, fase superior del capitalismo, y también sin estudiar las nuevas formas de acumulación del capital y además las nuevas formas de mantenimiento del control geoestratégico por parte del imperialismo sobre el conjunto de la humanidad. Es absurdo hablar en el siglo XXI de imperio, como lo pretende Negri. No hay imperios. Vivimos en la época del imperialismo. Lo que hay son centros imperialistas que llevan una política interior y exterior en función del poder de una oligarquía financiera que nunca ha sido más poderosa como lo es hoy. Nunca ha sido tan pequeña y tan poderosa, y es la que se expresa en la lista de los millonarios de la revista norteamericana Forbes. Eso es un simple, pequeño indicador que nos aproxima al poder de los grandes ricos, que son los que controlan la política, la economía, la guerra, la paz, y que representan los intereses de unas transnacionales industriales, bancarias, que controlan los recursos del mundo y que siguen controlando el mercado mundial, que fijan los precios, que establecen qué gobiernos deben ser tirados, qué gobiernos deben ser apoyados, qué guerras hay que desencadenar o qué paces hay que firmar con tal de asegurar el dominio geopolítico del imperialismo. Entonces, Lenin establece ese concepto que no es un concepto suyo, es un concepto de un autor británico que se llama el imperialismo. Lo que ocurre es que Lenin le da una identidad científica basándose en los estudios de Marx sobre el capital y basándose en las leyes que Marx descubre para estudiar el funcionamiento del capital. Las leyes que luego estudia Stalin en su obra Los problemas del socialismo, de la construcción del socialismo, son fundamentalmente que el capitalismo necesita el máximo beneficio, no necesita el beneficio, necesita el máximo beneficio. Esa es la ley fundamental del capitalismo. Entonces, hoy, en estos momentos, analizando la economía mundial, se establece que, por ejemplo, la industria petrolera ha seguido los mismos pasos que estableció y que observó Lenin, la concentración en cada vez menos empresas más poderosas. Es decir, las 6 hermanas
que eran las empresas petroleras, hoy son 3 hermanas y 2 primas, porque se ha concentrado el negocio petrolero primero en la ExxonMobil, después en la British Petroleum, después en la Royal Dutch Shell. Esas son las 3 hermanas fundamentales. Y detrás está la Total Elf, que representa el capital financiero francés, Repsol, que aparentemente es una empresa española, pero que está controlada por la familia Rockefeller a través del Chase Manhattan Bank, que a su vez controla la ExxonMobil, que es la principal empresa petrolera, cuyos beneficios y cuyo presupuesto supera al de decenas y decenas de estados del mundo, a continentes enteros. Son más poderosos financieramente y también políticamente que países enteros. El negocio de la construcción de aviones ha pasado también por un proceso de monopolización y de concentración en pocas manos. Boeing, en Europa Airbus. El proceso de la industria farmacéutica ha tenido exactamente la misma evolución. La industria petroquímica ha tenido la misma evolución. La construcción de automóviles, hace unos años eran decenas las empresas constructoras de vehículos automóviles. Hoy, y en medio de la crisis del capitalismo, aumenta la tendencia a la concentración en superempresas que son las que controlan la política, la guerra, la paz, la desaparición de la humanidad. Son las que están evitando que se tomen medidas para frenar el calentamiento de la humanidad y la destrucción de la capa de ozono, porque afecta a sus intereses. Son las empresas que han establecido la deslocalización de sus núcleos productivos fabriles a lugares donde la mano de obra está peor pagada: México, la India, Pakistán, Bangladesh, Tailandia, determinados lugares de África, donde no hay gastos ni cargas sociales para los trabajadores, ni altos salarios a los que pagar, ni una seguridad social que la patronal debe de pagar también, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos que Lenin establece para el imperialismo? Primer rasgo: la fusión del capital industrial con el capital bancario. El segundo rasgo es la consecuencia de este fenómeno económico, la construcción, el nacimiento de una fuerte oligarquía que es a la vez la fusión de ese capital bancario y de ese capital industrial. Hoy, con el desarrollo estratosférico de la especulación bancaria, el capital, la oligarquía financiera, no tiene menos poder, sino que tiene más poder. Lo que ocurre es que la crisis del capital lleva a una depuración de empresas poco rentables que son compradas por las empresas fundamentales. Y viene el Estado capitalista para sostener empresas bancarias en crisis y evitar el hundimiento del sistema. Después, el rasgo de la política económica exterior es la exportación de capitales. Por ejemplo, un país como el Reino de España, que había sido un país feudal colonial, pasa a ser un país subimperialista porque por primera vez en los años 80 y 90 no solamente importa materias primas a base de sus guerras coloniales, el oro y la plata de América Latina, de Potosí, de Zacatecas, sino que por primera vez exporta capital con el visto bueno, con la aprobación del imperialismo norteamericano, y compra empresas públicas del Cono Sur, de México, de Mesoamérica, de Venezuela, de Colombia, y establece su monopolio sobre la electricidad, sobre las telecomunicaciones, sobre los servicios bancarios, sobre los servicios de transporte aéreo. Por primera vez en su historia, España deja de ser un país semifeudal a ser un país subimperialista. El reparto del mundo entre distintos intereses imperialistas. Ahí se ha observado claramente cómo los Estados Unidos consideraban a América Latina y el Caribe su patio trasero e impedía el acceso de sus rivales imperialistas europeos sobre esa zona, mientras que África subsahariana y en parte norteafricana era el patio trasero del imperialismo francés, y el imperialismo alemán siempre ha considerado su patio trasero el este de Europa, los Balcanes, Ucrania, Rusia,
Para el imperialismo japonés, su patio trasero ha sido Asia, el extremo oriente asiático. Entonces, ha habido un continuo reparto de intereses mundiales que ha llevado a algo que se llama las rivalidades interimperialistas, que han devenido en la Primera Guerra Mundial, que no fue más que una lucha interimperialista, y en la Segunda Guerra Mundial, que hubiese tenido una naturaleza completamente reaccionaria si no hubiese sido por la existencia, junto a la pelea interimperialista entre el imperialismo alemán, el norteamericano, el británico, el japonés, el italiano, la existencia del primer estado de obreros y campesinos que dio a la lucha contra el imperialismo un carácter progresista, un carácter revolucionario, un carácter antifascista y un carácter progresivo para la humanidad. Es un fenómeno nuevo que tampoco Lenin lo conoce en su época, pero que paradójicamente, al caer la Unión Soviética, vuelve a estar más de actualidad la obra de Lenin, porque la obra de Lenin se hace sin que exista un poderoso campo socialista que puede frenar la naturaleza belicista del imperialismo. Lenin explica que ese reparto del mundo en zonas de influencia se hace mediante la guerra agresiva, mediante la guerra imperialista, y desarrolla además la reacción en todas sus formas. Es decir, el imperialismo es el fin de la democracia burguesa y es la reacción en todas sus formas. Y ahora, otra vez, volvemos a observar cómo el imperialismo, para frenar su propia crisis económica, necesita de la guerra. Se ha creado algo que no estaba tan claro en la época de Lenin y que fue descubierto incluso por un presidente norteamericano: el complejo militar industrial. Junto a la fusión del capital industrial con el capital bancario está la fusión de la empresa industrial civil con la empresa industrial militar más el capital financiero, para crear un complejo militar sobre el que se basa el poder de la oligarquía, pero que está vinculado a la guerra, y eso sí lo vio directamente Lenin, la naturaleza belicosa del capitalismo. Acerca del imperialismo norteamericano, una obra, una recopilación de textos de los compañeros de la agencia Novosti de la época soviética, que es insustituible para tener un acercamiento directo al pensamiento de Lenin sobre el imperialismo, cuya obra fundamental es el imperialismo, pero que está presente en otras obras suyas, ¿no? Entonces, el imperialismo, ¿qué crea? Fortalece el proceso de capitalismo como un sistema desigual a escala mundial. Hay unas metrópolis imperialistas que acumulan el capital, que acumulan la tecnología, que acumulan el poder militar sobre una mayoría de los estados del mundo, cuya función es simplemente la de exportar materia prima y recursos naturales al precio más barato posible, convertirse en mercado de los productos exportados por el gran capital y convertirse también en reserva de mano de obra barata. Es decir, en la época dominada por el imperialismo es inútil, es estúpido, es falso decir que la contradicción fundamental es capitalismo-socialismo. Eso no es cierto. La contradicción fundamental es la que enfrenta al imperialismo como una forma específica del capitalismo con los intereses de toda la humanidad y con los intereses específicos de la mayoría de los pueblos del tercer mundo. Eso ya fue analizado por Stalin y luego fue analizado por Mao Zedong y los camaradas chinos, que establecen que pudiera haber formas de capitalismo nacional que se enfrentan al imperialismo y que por lo tanto tienen una función progresiva. Incluso Stalin, en la obra Fundamentos del Leninismo, dice que tiene una función revolucionaria. Puede haber un movimiento revolucionario que no sea obrero, que no sea republicano y que no sea socialista, pero que tiene una función antiimperialista. Es el caso, por ejemplo, de Manuel Zelaya en Honduras. Vemos un capitalista nacional, un terrateniente vinculado al Partido Liberal procapitalista, proimperialista hondureño, pero que representa un capitalismo nacional hondureño
que choca de frente con los intereses de la burguesía compradore, que es un concepto de origen chino que expresan sobre todo un autor como Samir Amin o un autor como Michel Colón, es decir, aquella burguesía que no representa a los intereses de la patria, que es traidor con respecto a los intereses de la patria, pero que es un agente comercial, un agente económico al servicio de las multinacionales. Todo el capitalismo venezolano es una burguesía compradore, por lo tanto es enemigo de los intereses nacionales de Venezuela, porque está vinculado ya desde la época de Medina Angarita, incluso mejor después, como lo señala Federico Brito Figueroa, cuando se acaba con la posibilidad de un capitalismo nacional, cuando se implementa el sistema de la sustitución de importaciones, los capitalistas venezolanos se asocian en condición subordinada y dependiente a los monopolios fundamentalmente norteamericanos que instalan en Venezuela ensambladoras de productos industriales, de vehículos automotor y de otro tipo de vehículos. Y ese capitalismo venezolano se niega a cualquier rol patriótico, a desarrollar un capitalismo nacional, y esa es la realidad que se expresa hoy políticamente, cuando todas las fuerzas de oposición no son otra cosa más que agentes tarifados a sueldo de la embajada norteamericana y del imperialismo norteamericano. No hay una sola fuerza de capitalismo nacional como sí la ha llegado a haber en México, en Argentina, en Brasil, donde ha habido formas de capitalismo nacional más o menos subordinadas en el ámbito mundial al capitalismo internacional, pero que ha intentado desarrollar las tesis cepalistas y desarrollar un capitalismo nacional. Eso en Venezuela nunca ha tenido lugar, nunca ha tenido ningún desarrollo. Es por eso que la primera fase de la soberanía nacional pasa por un capitalismo de Estado, pero que no destruya formas privadas de producción, de distribución, de reproducción del capital, siempre bajo la dirección de un Estado democrático. Eso sí que significa que la teoría del imperialismo es la única que nos puede orientar sin perdernos en la elaboración de un programa de liberación nacional y social. Si eliminamos la teoría del imperialismo, hay algún ministro que habla de que la contradicción es capitalismo-socialismo. Es falso. Hay algún otro estudioso que se reivindica del marxismo, amigo nuestro, que niega la realidad del imperialismo y de los monopolios. Eso es un error dogmático que no estudia la realidad como la estudió Lenin y que nos lleva al desastre político, a no entender cuáles son las contradicciones y por lo tanto cuáles son las alianzas de clases y el programa político que se tiene que hacer, que se tiene que elaborar para superar la etapa, para consolidar la etapa de la soberanía nacional y para pasar a una etapa de orientación socialista. Entonces, fundamental. Lenin establece una escuela de pensamiento y una escuela de análisis que ha sido desarrollada a lo largo del siglo XX y en lo que va en el siglo XXI. Por citar a algún autor, Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que estudia cómo se pasa del capitalismo colonial, del precapitalismo feudal, a la sumisión de los pueblos latinoamericanos por el imperialismo, primero británico y luego norteamericano. Rui Mauro Marini, un autor brasilero que estudia también el rol económico del imperialismo. Darcy Ribeiro, un autor brasileño muy interesante que estudia el imperialismo en lo económico y en lo político en Brasil y en América Latina. Paul Baran, otro estudioso norteamericano de los años de mediados del siglo XX, que estudia el mismo fenómeno. Teotonio dos Santos, que lleva en el Brasil estudiando en los años 70 el fenómeno del imperialismo. Federico Brito Figueroa, que es en su obra Venezuela, Estado colonial, Venezuela contemporánea, Estado colonial, el que estudia muy concretamente las formas que tiene el imperialismo económico de someter y de privar a Venezuela de su soberanía, ocasionándole a Venezuela el desastre del que todavía no hemos salido. Ludo Martens, que estudia el capitalismo en la época de la caída del campo socialista. Al caer el campo socialista, el imperialismo extiende su dominio por todo el planeta, recuperando zonas que había perdido en función de la descolonización, de la derrota de la Segunda Guerra Mundial y de la constitución de un campo socialista poderoso.
José María Sison, un autor comunista filipino muy interesante para estudiar cómo en condiciones de dependencia económica, política, cultural, ideológica, los países del tercer mundo tienen que adecuar la teoría de Lenin a la necesidad de la lucha contra el imperialismo, desarrollando el pensamiento chino de la nueva democracia, de un proceso de transición en el que se asegura la soberanía nacional y un sistema que no es capitalista, pero que no es todavía socialista y que no puede ser socialista. No se puede pasar de la dominación colonial al socialismo inmediatamente, porque para eso se necesita un desarrollo impetuoso de las fuerzas productivas, que hoy Venezuela está muy lejos de poder conseguir todavía. Frantz Fanon, que estudia en Los condenados de la tierra el fenómeno psicológico de la dominación colonial. Fidel Castro es un estudioso permanente del fenómeno del imperialismo y en lucha contra el imperialismo norteamericano consigue actualizar el pensamiento de Lenin sobre la realidad del imperialismo. Juan Bosch, en una obra de historia que se llama El Caribe, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, estudia la penetración de los imperios, eso sí, imperios precapitalistas europeos, más luego del imperialismo en la zona nuestra del Caribe, en una obra de historia muy interesante. Este autor, no muy conocido desgraciadamente en Venezuela, por desgracia, belga, Henri Houben, que lo que estudia es, a la luz de las teorías de Lenin, cómo el imperialismo desarrolla nuevas formas productivas, nuevas formas de acumulación de capital. Rémy Herrera es otro joven pensador marxista francés que realiza la misma tarea, de actualizar la realidad siguiendo el mismo método de Lenin, es decir, estudiar los flujos de capital, los movimientos productivos, las tendencias económicas del capitalismo, que son la base del sistema político y económico. Y aquí algunas obras. El imperialismo, que es una obra previa a Lenin, en la que se basa Lenin para crear su obra fundamental, El imperialismo, fase superior del capitalismo. Che Guevara es un gran estudioso del imperialismo, él tiene un conocimiento perfecto del imperialismo porque estudia a Marx, a Engels, a Lenin y a Stalin también. Se puede citar el mensaje a la tricontinental, donde plantea que frente a la hegemonía del imperialismo se tiene que unir los tres continentes sometidos al imperialismo: África, América Latina y Asia. En estos momentos, a este frente de los pueblos del mundo habría que unir la Europa del Este, que se ha convertido en una tierra colonizada por el imperialismo. Un autor comunista norteamericano que estudia en los años 60 los fundamentos económicos de la oligarquía en los Estados Unidos. Harry Magdoff, otro economista marxista norteamericano que tiene la edad del imperialismo en los años 50. Uno de los grandes estudiosos del imperialismo es un autor de origen egipcio, Samir Amin, que por cierto tiene muchos más méritos para ser honrado como uno de los principales pensadores marxistas del mundo que un tal Iván Mesaros. Samir Amin tiene 10 o 20 libros fundamentales desde los años 70 y que ha honrado a Caracas con su visita el año pasado, sobre la globalización, sobre la desconexión. Él establece que los pueblos del tercer mundo tienen que desconectarse de la economía mundo capitalista. Michel Colón es un autor muy interesante que él estudia primero el capitalismo en los medios de comunicación, después estudia la OTAN como la policía fundamental del terror imperialista a escala mundial, esa es la policía de los monopolios, es la OTAN, y acaba de publicar una obra sobre Venezuela, Los 7 pecados capitales de Hugo Chávez, donde expresa la lucha de Venezuela contra el capitalismo, contra el imperialismo. Atilio Borón tiene una obra muy interesante, Imperio e Imperialismo, donde refuta las teorías completamente estúpidas de Negri, negando la existencia de un imperialismo y intentando refutar de una manera idealista las posiciones de Lenin. Atilio Borón rescata los principios fundamentales de Lenin, pero sobre todo lo que hace es adecuarlos al análisis concreto de la realidad concreta en América Latina. James Petras
junto a un compañero suyo, Henry Weltmeyer, tiene un libro en la misma línea que Atilio Borón, explicando cómo funciona en estos momentos el imperialismo norteamericano, explicando que, aunque está en crisis, sigue siendo el imperialismo norteamericano el más fuerte y el más poderoso porque concentra el mayor número de poder tecnológico de multinacionales y de poder militar. Y una obra muy interesante de un autor cubano, Luis Suárez Salazar, Un siglo de terror en América Latina, editado por Ocean Press, donde se expresa esa combinación que hay de intereses económicos del imperialismo con una política efectivamente de terror sobre los pueblos de América Latina y el Caribe, en el espacio geográfico y político que va desde el río Bravo hasta la Patagonia. Una obra absolutamente fundamental, muy bien escrita, muy bien documentada y muy clara. Ya, Lenin, en la obra que estamos mencionando, señala que el imperialismo tiene una expresión política en el movimiento obrero porque los capitalistas descubren que es mejor a veces que matar a los trabajadores revolucionarios, comprar a la masa de los trabajadores y separar a los trabajadores entre un grupo de trabajadores de élite que reciben sueldos elevados, prebendas, privilegios, y otro grupo a los que se les extrae más masivamente la plusvalía. Eso, Lenin señala que esa es la base de la, digamos, socialdemocracia, ¿no?, del reformismo, de aquellos capitalistas, de aquellos trabajadores que no quieren acabar con el capitalismo, sino que quieren hacer un capitalismo bueno. Y eso es la socialdemocracia, eso es también el eurocomunismo. Aquellos antiguos revolucionarios que niegan de los principios fundamentales de Marx, de Engels, de Lenin y de Stalin. En Venezuela, ya el capitalismo, sin duda, asesorado por los especialistas de los servicios secretos y de las universidades norteamericanas, establecen el peligro fundamental que era para la estabilidad de Venezuela como colonia la realidad de un movimiento obrero dirigido por los comunistas y de orientación revolucionaria. Es decir, en los años 30, los años 40, las primeras huelgas de los obreros petroleros en Maracaibo, de los diversos obreros y sectores de obreros en Caracas, están dirigidas por los comunistas y tienen la orientación no solamente de reivindicaciones inmediatas, indispensables, porque las condiciones de explotación eran horribles, sino además la perspectiva de la revolución en Venezuela. ¿Cómo resuelven esto? A través de las dictaduras militares, pero a través de la creación de una aristocracia obrera completamente corrompida. Es decir, el gobierno de Medina Angarita, en los años 40, arrebata el control de los sindicatos al Partido Comunista de Venezuela y crea el origen de unos sindicatos corrompidos, amarillos, de rompehuelgas, que recibían sus funcionarios altos salarios, excelentes condiciones de vida, que los separaban radicalmente de las condiciones de vida de la gran masa de trabajadores y de campesinos súper explotados. Es escandalosa la posición de Müller Rojas, que ha dicho que el Partido Comunista venezolano está burocratizado desde los años 40. Él, que es un viejo adeco, convertido en ideólogo del PSV, debería de saber que fueron los adecos los que crearon los sindicatos contrarrevolucionarios y amarillos, que se enfrentaron violentamente con los sindicalistas de vanguardia, que eran sindicalistas comunistas, utilizando la fuerza física, utilizando gavilleros adecos, que atacaban las sedes obreras, atacaban las huelgas obreras dirigidas por los obreros con conciencia de clase, encuadrados en el Partido Comunista de Venezuela. Entonces, desde aquel momento, desde el poder, desde el golpe de Medina, más el golpe adeco, más la dictadura de Pérez Jiménez, hay una profunda debilidad en el movimiento obrero venezolano, que por un lado está totalmente dividido y que por otro lado ha estado controlado por mafiosos,
por criminales, por delincuentes al servicio de la patronal, que tuvieron su máxima expresión en la Central de Trabajadores de Venezuela, una de las responsables del golpe de Estado fascista de abril del 2002 contra el presidente Chávez. Y esa es una de las debilidades históricas que tiene el proceso revolucionario venezolano, en el que no existe todavía un fuerte movimiento obrero y campesino unido, capaz de imponer sus intereses de clase al proceso de liberación nacional sobre los sectores pequeño burgueses, civiles y militares que en estos momentos controlan el proceso de liberación nacional en Venezuela. Mientras no se depure 100 años prácticamente de oportunismo, ya no creando una aristocracia obrera, creando una mafia criminal, que hoy todavía por contratos en empresas de construcción y empresas de servicios a la industria petrolera se caen a tiros y se matan en un contexto de pura mafia, Por lo tanto, hay una lucha histórica de la que depende el futuro de la construcción socialista en Venezuela, que es la de crear un sujeto obrero revolucionario, sindical y políticamente unido, con organizaciones de vanguardia que lo motoricen en función, primero, de la plena soberanía nacional y después de la construcción de un Estado revolucionario socialista. Entonces, la lógica, hemos dicho antes, la lógica del capitalismo es desigual. Es estúpido hablar de que el capitalismo está presente en Venezuela, en Guyana, en Belice, en Guinea-Bissau, en Alto Volta, en Suiza y en Noruega. ¿Cuál es la diferencia de Suiza, de Noruega, con las Islas Guam o con las Islas Tonga o con la República Centroafricana o con Paraguay? Países empobrecidos, sometidos a dominio militar y colonial del imperialismo, que sufren históricamente una pérdida de sus recursos naturales, además mediante la imposición de dictaduras abiertas o encubiertas que someten mediante el terror a pueblos a los que el imperialismo saquea, roba directamente, haciendo del capitalismo en su etapa imperialista algo completamente desigual. Es decir, el imperialismo funciona bien para 20 países o para 15 países, y es una maldición para casi 150 países que constituyen la mayoría de la humanidad, donde hoy más de 1.000 millones de personas no es que están en pobreza, es que no pueden comer satisfaciendo sus necesidades biológicas para reproducirse en vida. Es decir, las multinacionales, las Monsanto, etcétera, han creado un sistema de fijación de precios y de distribución de los alimentos que lleva al hambre a más de 1.000 millones de personas en la Tierra. Eso es la expresión en lo económico de la hegemonía del imperialismo. La teoría del eslabón débil. Efectivamente, Marx piensa a lo largo de su vida que se están creando condiciones para el socialismo en Alemania, porque él observa que hay una contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas, que es cada vez mayor, y la apropiación del beneficio de las fuerzas productivas, que es cada vez en menos manos. Entonces, él observa cómo la creación de una clase obrera muy poderosa en Alemania va a llevar a esa clase obrera en Alemania a tomar el poder revolucionariamente. Los alemanes, los trabajadores alemanes, intentan efectivamente tomar el poder revolucionariamente. 1918, 1919, 1920, insurrección en Hamburgo, insurrección en Berlín, insurrección en Baviera, insurrección en Múnich, asesinato de Rosa Luxemburgo, asesinato de Karl Liebknecht, masacre del partido espartaquista, que es el nombre que tiene el Partido Comunista, y de cientos de obreros en armas. Por lo tanto, la Revolución Alemana es aplastada en sangre, y pasa lo mismo en los países europeos, pasa lo mismo en Finlandia, pasa lo mismo en Austria, pasa lo mismo en el norte de Italia, con Gramsci,
Pasa lo mismo en España, con la República Española, donde los intentos revolucionarios son aplastados por el capitalismo en su fase fascista, imperialista y fascista. Y el capitalismo es quebrado, y eso lo observa Marx al final de su vida y sobre todo Engels, una vez que muere Marx, en países capitalistas de la periferia, donde el dominio imperialista es menor. Pero esa misma teoría del eslabón débil la lleva a la práctica Simón Bolívar. ¿Por qué Simón Bolívar hace de Caracas la plataforma de lucha por la independencia de Sudamérica, de Mesoamérica, del Caribe? Porque en Caracas el imperio español está debilitado, no tiene la fuerza que tiene en las capitanías, donde se concentran las tropas, los jueces, los curas, los inquisidores, los nobles, los funcionarios de la monarquía. Caracas es un eslabón débil de la cadena colonial española. Lo mismo que Rusia es un eslabón débil donde triunfa la revolución obrera, el capitalismo no se ha desarrollado, y esa teoría del eslabón débil a lo largo del siglo XX y en el XXI se sigue desarrollando. Es decir, segundo país donde triunfa el socialismo, en Mongolia, un país de pastores en el centro de Asia. Después, en el este de Europa, donde con la ayuda del ejército rojo, el socialismo triunfa sobre la base de la derrota del fascismo en Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía. China es otro gran eslabón débil, el país más habitado de la Tierra, donde finalmente, tras 20 años de guerra popular dirigida por el Partido Comunista, se imponen las fuerzas democráticas y cae el poder semifeudal y semicolonial. Después es Vietnam, el eslabón débil del imperio colonial francés. Después viene Cuba, donde cerquita del imperialismo, la dictadura de Batista era un eslabón débil. Y otra vez Venezuela. No es que haya triunfado el socialismo a pesar de la propaganda, pero sí se quiebra el dominio del imperialismo, porque el imperialismo pensaba que los lacayos adecos y copellanos iban a mantener bajo control a la chusma, así lo conciben los estrategas de Washington, y para eso ellos observan y luchan contra la rebelión y la revolución, no en Venezuela, que no esperaban que se iba a producir, sino en Cuba, en Colombia y en Centroamérica. Entonces, ante el abandono de ese control militar por parte del imperialismo, son las fuerzas populares patriotas las que rompen el control del imperialismo sobre Venezuela y crean la Quinta República. Otra vez se pone en marcha la teoría del eslabón débil, pero es una teoría que también emplea el imperialismo, que considera que nosotros, los pueblos y la humanidad, tenemos eslabones débiles. Honduras es el eslabón débil del ALBA. Paraguay es el eslabón débil de los pueblos soberanos de América del Sur. Algunas islitas del Caribe consideran ellos que son eslabones débiles. También ellos intentan debilitar la expansión de la oleada revolucionaria utilizando la misma teoría. Pero nosotros tenemos que utilizarla para destruir el poder del imperialismo.
fenómeno de gran concentración de las empresas bancarias y de las empresas industriales del mundo capitalista de su época, que son las empresas británicas, francesas, alemanas y norteamericanas. Entonces, ¿por qué es fundamental el estudio de la obra de Lenin? Porque nosotros, la humanidad, en el siglo XXI, en el año 2009, seguimos viviendo en una época dominada por el imperialismo. Es cierto que el imperialismo ha inventado nuevas formas de acumulación del capital, pero no se puede interpretar el mundo, primero, sin dejar de leer el imperialismo, fase superior del capitalismo, y también sin estudiar las nuevas formas de acumulación del capital y además las nuevas formas de mantenimiento del control geoestratégico por parte del imperialismo sobre el conjunto de la humanidad. Es absurdo hablar en el siglo XXI de imperio, como lo pretende Negri. No hay imperios. Vivimos en la época del imperialismo. Lo que hay son centros imperialistas que llevan una política interior y exterior en función del poder de una oligarquía financiera que nunca ha sido más poderosa como lo es hoy. Nunca ha sido tan pequeña y tan poderosa, y es la que se expresa en la lista de los millonarios de la revista norteamericana Forbes. Eso es un simple, pequeño indicador que nos aproxima al poder de los grandes ricos, que son los que controlan la política, la economía, la guerra. Ulyanov, conocido como Lenin, sin duda el revolucionario más grande de la historia de la humanidad. Él realiza el estudio sistemático de la conformación del capital en su época, inspirándose en algunos otros textos como los de Hobson, Hölderlin, pero haciendo un estudio muy empírico, él descubre que ya no estamos en la misma época del capitalismo que en la época de Carlos Marx y de Federico Engels, sino que se está en una etapa diferente y en una etapa que él llama superior, la etapa del imperialismo. Él, en una obra publicada en 1916 que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo, explica, después de investigar con detalles la paz y que representa los intereses de unas transnacionales industriales, bancarias, que controlan los recursos del mundo y que siguen controlando el mercado mundial, que fijan los precios, que establecen qué gobiernos deben ser tirados, qué gobiernos deben ser apoyados, qué guerras hay que desencadenar o qué paces hay que firmar con tal de asegurar el dominio geopolítico del imperialismo. Entonces, Lenin establece ese concepto que no es un concepto suyo, es un concepto de un autor británico que se llama el imperialismo. Lo que ocurre es que Lenin le da una identidad científica basándose en los estudios de Marx sobre el capital y basándose en las leyes que Marx descubre para estudiar. De manera tajante afirmamos que hoy, Venezuela 2009 entrando en el 2010, no se puede ser no ya bolivariano, ni socialista, ni revolucionario, sino simplemente ciudadano sin conocer qué significa el imperialismo, que es el sistema económico, político, militar y cultural que domina el mundo. El fundador de la Escuela de Estudios Científicos del Imperialismo es el camarada Vladimir Ilyich